Llega el día de nuestro embarque en el crucero MSC Preciosa, para hacer uno de los muchos cruceros que la compañía MSC hace por todo el Mediterráneo. Al llegar al muelle, nos encontramos con lo que será nuestra casa durante la siguiente semana. Y no deja de sorprendernos las enormes dimensiones de este colosal buque de pasaje, el MSC Preciosa. Una vez en la terminal de embarque, hacemos el check-in y nos hacen una prueba rápida de antígenos para la detección del virus que causa el COVID-19. Una vez lo tenemos todo claro, llegamos a la pasarela de embarque, que nos conduce a bordo, y seguimos fascinados con las dimensiones de este monstruo de los mares. Bueno, pues vamos para adentro del MSC Preciosa. Vamos a enseñar todas las cubiertas, todo lo que podamos. A ver este crucero por el Mediterráneo. Al entrar en el barco nos quedamos maravillados con todo lo que nos rodea. Escaleras, ascensores, pasillos. La decoración realmente es todo espectacular y enorme, ya que el buque tiene 18 cubiertas, 333 metros de eslora, 38 metros de manga y un total de 1.751 camarotes, y todo esto repartido en un espacio total de 30.000 metros cuadrados. Llega la hora de ir al camarote, a uno de esos 9 tipos diferentes de camarotes con los que cuenta el barco. Puede ser una suite, puede ser un camarote con balcón, puede ser un camarote interior, y así hasta llegar a esos 9 tipos entre los que podremos elegir, dependiendo siempre de nuestro bolsillo y nuestras preferencias. Una vez dentro, vemos que tiene una enorme cama de matrimonio y un sofá-cama ideal para los que contamos con hijos. Hay un baño con todo lo indispensable y, como en todo camarote, cuenta con su armario, su mesa, su televisión. Y como no nos podía faltar el balcón, para no perderse detalle de las ciudades, los atardeceres y las navegaciones desde la tranquilidad que da el estar sentado en el balcón de tu camarote. Desde la cubierta de botes nos disponemos a descubrir el resto del barco. Llegamos a la proa del barco y nos encontramos con el casino Millennium Star. Es un casino que no tiene nada que envidiar a los famosos casinos de Las Vegas. Como ya bien sabréis, solo se permite el juego cuando el buque se encuentra navegando en aguas internacionales. Aquí nos podemos encontrar estas preciosas escaleras al estilo Titanic, donde todo el pasaje se hacía fotografías para recordar su paso por este precioso buque. Un poco más hacia la proa, saliendo del casino, nos encontramos con la entrada al Teatro Platinum, donde cada noche hacen 2 sesiones de musicales al puro estilo Broadway. Este teatro tiene una capacidad de 1.603 personas y después de un día de excursión por alguna de las ciudades europeas que hemos visitado, o bien después de un día de piscinas y relax en el buque, no puede faltar venir a ver un buen musical.
Llegó la hora de partir y el barco pone proa al siguiente puerto. Con esta visita al barco nos está entrando el hambre y nos vamos en busca del Buffet Maya. Un buffet que nos da la bienvenida a bordo de esta suculenta forma. Este restaurante permanece abierto 20 horas al día para que no te falte nunca comida a cualquier hora de cualquier día. En la parte de popa del buque está la zona para comer con unas vistas espectaculares allá donde el barco esté atracado. Este buffet es enorme y cuenta con todo tipo de cocinas diferentes del mundo, cambiando cada día parte de sus especialidades. Ahora estamos en la cubierta donde se encuentra una de las 3 piscinas exteriores que tiene el barco. Y también es donde se halla la piscina interior que tiene un techo retráctil, tal como podemos ver ahora. También toda esta zona está repleta de solariums, tumbonas, jacuzzis y barras de bar. Como podéis ver, nos hallamos en una situación privilegiada, tanto por altura como ubicación en los puertos. Por lo tanto, las vistas son espectaculares. ¿A quién no le apetece un rato de relax? Pues el barco cuenta con el MSC Aurea Spa, una zona donde podemos hacer una sauna, un jacuzzi o bien reconfortarnos con un masaje. También podemos ir a la peluquería o, si nos apetece, entrar en su estupendo gimnasio. Desde el gimnasio panorámico no nos perdemos detalle de todo lo que hay a nuestro alrededor. Aparte de estar totalmente equipado con todo tipo de maquinaria. Llega la hora de visitar sus salones, sus bares, sus restaurantes. Todos ellos con música en vivo y decorados fantásticamente. El barco cuenta con 8 restaurantes,
dependiendo del estilo de cocina que prefiramos, e infinidad de bares, dependiendo del estilo de música que queramos y el ambiente que elijamos. Ahora estamos en el Dorado Piano Bar, justo encima del casino, y que se accede a él por aquellas estupendas escaleras al estilo Titanic que vimos antes. Cuenta con una bolera, aparte de una zona de juegos, cine 4D, simulador de F1 y un área para niños. Ahora estamos en The Green Sax Jazz Bar, donde todas las noches había en vivo música jazz. Nos seguimos desplazando por el barco de un sitio a otro a través de sus magníficos pasillos. Y así llegamos a uno de sus restaurantes, La Locanda, un restaurante de especialidades italianas. Nos seguimos desplazando por los pasillos y nos encontramos con una galería de arte. El barco también dispone de una sala de conferencias y biblioteca, la sala Sky and Stars, que está situada justo al lado de una de las discotecas del barco. También, junto a esta discoteca panorámica, encontramos otro de los restaurantes del buque, el Galaxy Lounge, que es un restaurante a la carta panorámico. Tiene unas vistas espectaculares, al igual que la discoteca. Ya en la popa, en la cubierta más alta, nos encontramos con el parque acuático para niños, el parque Doremi Castle Aqua Park Adventures. Y también nos encontramos con Vértigo. Vértigo es uno de los toboganes de agua más largos de MSC Cruceros y uno de los más largos también que existen sobre el mar. En este tobogán podemos ver una zona totalmente transparente que sobresale fuera del barco y cuando nos deslizamos por ella nos da la sensación de estar flotando. Venga, vámonos. Vamos dentro. Llegamos a la zona que se ve. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Oh, qué impresión! ¡Mamma mía! Mirad, fuera del casco.
Mira, mira. Te quedas frenado porque como una goma. Bueno, no pasa. Un magnífico atardecer desde el balcón del camarote. Después de un día de piscinas y toboganes, por la tarde al teatro. Después del teatro, a cenar. What I want is you, since we say, come on baby, don't you make me late, baby, don't you wanna go. En la popa del barco encontramos otra de las piscinas exteriores, con unas vistas estupendas de lo que es el puerto de Palma, y donde vemos atracado al lado nuestro el segundo barco más grande del mundo, el Harmony of the Seas. Ya ha llegado ese día que no queríamos que llegara nunca, el día del desembarque. Ya estamos en nuestro puerto donde tenemos que desembarcar, pero nos vamos con una sonrisa en la boca y pensando en el siguiente crucero que hagamos. Hasta la siguiente.